Vamos a proceder a compartir la pantalla. Muy bien. Muy bien, ¿me confirman si se ve la pantalla, por favor? ¿Sí? ¿Sí? Ok, de acuerdo. Entonces, si se ve la pantalla, vamos a iniciar la clase. Muy bien, ustedes ya me conocen, soy el doctor Carlos Boduán. El día de hoy vamos a tratar el tema Organización del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en el Perú. Muy bien. La vigilancia epidemiológica en la administración de los servicios de salud. Pues bien, es uno de los instrumentos de la administración de los servicios de salud con mayor aplicación en el mundo para registrar sistemáticamente la ocurrencia de enfermedades y sus determinantes en un área geográfica determinada, con la finalidad de conocer su frecuencia y sus tendencias, así como para llevar acciones sanitarias para su control o en su defecto su eliminación. Se define la vigilancia como la recopilación, análisis e interpretación sistemática y constante de datos para utilizarlos en la planificación, ejecución y evaluación de intervenciones en la administración de los servicios de la salud, siempre dirigidas a prevenir y controlar los riesgos y daños a la salud. Bien, tenemos pues aquí una gráfica que representa pues o hace la representación del sistema de vigilancia epidemiológica. Muy bien, conceptos generales en vigilancia epidemiológica. Se ha desarrollado y evolucionado pues conforme lo ha hecho el conocimiento de las enfermedades, la epidemiología y la administración de los servicios de salud. En este sentido, el ser humano no ha dejado evidencia escrita sobre la percepción de enfermedades que afectan a toda la población. Tal es el caso de las pestes, las plagas, epidemias, que han sido descritas pues desde la antigüedad, ¿no? Tenemos tipos de vigilancia epidemiológica. Tenemos la vigilancia pasiva, que se limita a recoger los datos de los registros de los servicios de salud. Es eficaz y es barata. Tenemos la vigilancia activa, que recoge datos en el terreno donde se produce. Se usan encuestas sistemáticas especializadas. A su vez, es la búsqueda activa de casos y datos complementarios. Esta vigilancia activa es de alto costo, pero es más exacta. Tenemos también la vigilancia especializada o centinela. La vigilancia de enfermedades o daños a la salud en forma particular por prioridad nacional emergentes o reemergentes. Esta se realiza a través de campañas o programas de eliminación, erradicación y control utilizando elementos de vigilancia activa y vigilancia pasiva, es decir, es un conjunto, ¿no? de las tres. Bien, vamos a hablar ahora de la lepra en el Perú. Lepra es la enfermedad de Hansen o Hanseníasis. Esta es una enfermedad infecciosa identificada con el sufrimiento humano. Y esto pues desde tiempos inmemorables. Esta enfermedad es causada por las bacterias Mycobacterium leprae y Mycobacterium lepromatosis, las cuales afectan a la piel y los nervios periféricos. Las secuencias de ADN de dichas micobacterias comparten muchas similitudes
y causan la misma enfermedad clínica, pero difieren lo suficiente distinguiéndose como especies separadas. La lepra es poco contagiosa y está en fase de eliminación al disponerse de tratamiento multidroga eficaz desde hace décadas. Sin embargo, la enfermedad continúa siendo un problema de salud pública en algunos lugares del mundo, sobre todo regionalmente, como en algunos países subdesarrollados de América, Asia y África particularmente. Aquí en el Perú, en los años 50, era una enfermedad pues estigmatizante, debido a que las personas tenían unas lesiones en la piel, en las manos, en el torso, en la cara muchas veces, que las personas los miraban y decían, uy, este es leproso. Entonces era un trato denigrante, era un trato peyorativo hacia diversas personas, ¿no? Al tratarlos pues de leprosos. En la zona selvática del Perú se hizo el leprosario de San Pablo, donde las personas se acudían a este lugar para hacer todo un tratamiento. Y las personas que quedaban con secuelas graves permanecían viviendo ahí para evitar justamente la estigmatización. Aquí tenemos el enunciado: la lepra se cura, detéctala a tiempo. Recuerda, los medicamentos son gratuitos. Con la primera dosis, automáticamente dejas de contagiar. Pero si no te colocas la dosis, vas a seguir contagiando. Las personas que padecen lepra tienen derecho a una vida libre de estigma y discriminación, lo que les decía, ¿no? Que antiguamente se les denominaba leprosos, manchados. Entonces, a las personas incluso se les impedía que puedan ingresar a las iglesias, a los colegios, a los lugares de estudio como universidades, institutos, porque los estigmatizaban por ignorancia, ¿no? Porque se sabe que después de la primera dosis las personas ya no contagian, pero ellos al ver las marcas decían, no, es leproso, van a contagiar a todos. Y de esa manera no les permitían que se desarrollen con normalidad. La lepra es una de las enfermedades con mayores posibilidades de ser eliminada y erradicada, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, por las secuelas orgánicas y mentales. Las personas pueden transformar su imagen corporal como paciente, soportando sufrimientos físicos y psíquicos que repercuten su calidad de vida y su vida social. El diagnóstico y el tratamiento temprano son necesarios para minimizar la probabilidad de discapacidades a nivel de ojos, manos y pies, debido a la neuropatía, ya que a menudo no son reversibles y pueden requerir atención de estas secuelas de por vida. Los pacientes y los expacientes muchas veces se aíslan voluntariamente de su retorno. En otros casos, es la sociedad la que lo margina por prejuicio o miedo al contagio. Lamentablemente, la persona con lepra encuentra en la sociedad y en el entorno familiar impedimentos para relacionarse socialmente. Por ello, como les comentaba, en el leprosario de San Pablo, las personas pues optaban por una vida aislada y con personas que también sientan lo mismo, con personas que han tenido la enfermedad y tienen secuelas, y estas secuelas hacían que los estigmaticen. Por esa razón preferían ellos vivir en el aislamiento junto a las demás personas con la misma sintomatología, las mismas marcas. Día Mundial de la Lucha contra la Lepra. Es el 30 de enero. Muy bien. En la costa peruana, la lepra fue importada por los colonizadores procedentes de España, país endémico con 3.000 leprosos y decenas de leprosarios en ese entonces. Al ser necesario un leprosario en Lima,
se fundó el Hospital de San Lázaro en el barrio de Pescadores, que era en la margen derecha del río Rímac, en el año 1563. Allí es donde se brindó asistencia a los leprosos durante la época colonial en el Perú. Cuando impactaron los focos brasileros de casos de lepra, la selva baja sucumbió rápidamente. Allá por la segunda década del siglo XIX, se emitió una resolución suprema autorizando la construcción de un lazareto en Iquitos, lo que les mencionaba, el 17 de marzo de 1905, para los leprosos del departamento de Loreto. A fines de 1917 se habilitó el segundo lazareto en Iquitos por la ley número 5020. Esto fue el 28 de enero de 1925. Se dispuso la creación de un leprosario en San Pablo, en el río Amazonas. Este leprosario o leprosario empezó a funcionar el 15 de mayo de 1926, siendo Maximin Kuczynski quien lo reconstruyó después de fundar en el año 1941 el dispensario antileproso de Iquitos. Sabemos que Maximin Kuczynski fue el padre del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Desde el año 1967, el MINSA cuenta con un programa de control de tuberculosis y lepra en el Perú, el mismo que posteriormente se convirtió parte de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas. Su componente lepra cuenta con una norma técnica vigente desde el año 2019. Uno de los aspectos interesantes de la lepra es su transmisión lenta. Se requiere un contacto permanente y largo, digamos entre 2 a 20 años de convivencia. Se transmite a través de los fluidos corporales de la nariz y la boca, provenientes de enfermos no tratados. Particularmente, el contagio viene de los pacientes lepromatosos multivacilares, antes que de los pacientes con lepra tuberculoide. Epidemiológicamente, la prevalencia de lepra es mayor en el sexo masculino, pero en general es más común en hombres, ¿no? Con una proporción aproximadamente de 1.5 a 1. Las mujeres diagnosticadas con lepra suelen ser más jóvenes y la enfermedad se da mayormente en personas del campo. Según la OMS, en el año 2019 se detectaron 202.256 nuevos casos de lepra en todo el mundo, de los cuales 14.893 eran niños menores de 14 años. En el Perú se mantiene la transmisión de la lepra, pero con tasas de detección pequeñas. Si bien la lepra es un problema de salud en algunas partes de la selva amazónica, no lo es en Lima, donde aún viven algunas personas con diversos grados de invalidez y secuelas de la enfermedad, así como sus familiares. La mayoría de los casos de lepra diagnosticados corresponden a la región amazónica, Loreto, Huánuco, San Martín y Ucayali, siendo Ucayali la región donde se concentra la mayoría de los casos. Sin embargo, en la semana 14 del año 2023, notificó un caso de lepra confirmado en la provincia de Tumbes. Esta notificación de vigilancia epidemiológica no se acompañó de otros datos epidemiológicos. Es importante el antecedente de haber viajado o residido muchos años en países o regiones endémicas. Este fue el mapa epidemiológico de la lepra en el Perú, donde hubo casos en Loreto y en Ucayali. Tenemos las manifestaciones clínicas. Hay un amplio espectro de variantes clínicas de la lepra, siendo las más frecuentes la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. La lepra es una presunción diagnóstica cuando las lesiones cutáneas son crónicas y que no responden al tratamiento estándar para efectos más comunes o cuando se observa pérdida sensorial dentro de las lesiones o en las extremidades. La lepra debe sospecharse cuando el paciente tiene, primero, máculas hipopigmentadas o rojizas en la piel.
sensación disminuida o pérdida de sensibilidad dentro de las máculas, parestesias, hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies, heridas o quemaduras indoloras en las manos o los pies, pápulas o edema en los lóbulos de las orejas o la cara, alteraciones de la marcha por compromiso neural. Aquí les pregunto, ¿han visto ustedes o han conocido a alguien con la enfermedad de la lepra o han escuchado, han visto alguna película? A ver, los leo. A ver, en el chat pueden responder. Sí, pueden responder en el chat. No la he escuchado, me indica Carolina. Muy bien. Sí, es que es una enfermedad ya erradicada. A ver, Jorge indica, he visto pacientes con lepra en el leprosario que le guía, que está por Caquetá. Aquí en Lima, es la pregunta. Kirianis, no he escuchado. Pues hoy en día ya casi no se ve en el país, ¿no? Ya casi no se ve porque es una enfermedad que ha sido erradicada. Jorge Manuel, aquí en Lima, el año 99. Juliana, no he visto en Ecuador, indica. Bien, es una enfermedad que se propagó por América Latina a mediados pues, del siglo XIX, ¿no? Aproximadamente el siglo XX, en 1905, desde 1905 aproximadamente, aunque hay relatos médicos que indican que es desde 1880, que hubo muchos casos en Sudamérica. Aunque como les indicaba, a partir de la colonización, ¿no? De 1532, 1545 empezaron a importar muchos casos de lepra desde España, pero hubo un despunte importante como les mencionaba, entre 1880 y 1930 en todo Latinoamérica. Por ello se empezaron a hacer diversos leprosarios, así como el que reconstruyó el papá del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar. Aquí en la imagen podemos apreciar las pápulas que quedan, ¿no? Las marcas. Esta es las marcas que quedan producidas por la lepra. Y esto también aparece en la cara del paciente. Por esta razón, los pacientes eran estigmatizados y se les decía, pues son los leprosos, van a contagiar. Entonces, evitaban el contacto a toda costa, pues, con esta clase de pacientes, ¿no? Y obviamente ellos se sentían sumamente mal, por supuesto, ¿no? Se sentían mal y lo que trataban de hacer era aislarse. Por eso se aislaban en algunos leprosorios. Miren la forma de las manos. Mire cómo se encontraba la zona de lo que se conoce como pulpejos o la zona terminal de los dedos. Vean cómo se encuentra. Inflamado, ¿verdad? Entonces era muy fácil reconocer a una persona con lepra por la forma de sus manos, las heridas en la cara, las heridas en el cuello, en el pecho, en los brazos. Por eso los pacientes, para evitar que le vean las marcas cuando a uno aparecía en la cara, se tapaban, así sea verano, en ese entonces con camisas largas para evitar, ¿no? Ya cuando tenían lesiones en el cuello usaban algún tipo de chalina, ¿no? Ya cuando aparecían en el rostro es cuando empezaban pues a socialmente ser estigmatizados. Vean este tipo de lesiones más pequeñas, pero cuando aparecían en el rostro, era rápidamente relacionado pues con la enfermedad. Bueno, ahora vamos a hablar del cólera.
que hablamos un poquito la clase anterior sobre esta enfermedad. Bien, en el año 1991, el país fue azotado por la epidemia de cólera, llegando a los 322.562 sospechosos de cólera, con un total de 2.909 defunciones, aunque los reportes dicen que llegaron a 3.500 defunciones. Los primeros casos fueron informados casi simultáneamente en tres ciudades costeras, en Chancay, en Chimbote y en Piura. Se confirmó que este brote era causado por la bacteria Vibrio cholerico o Vibrio cholerae 0 grupo 01. Los esfuerzos del Ministerio de Salud fueron dedicados los primeros meses al fortalecimiento del manejo clínico de los casos con deshidratación. Este notable esfuerzo se tradujo en el que el Perú presentó muy bajas tasas de letalidad por cólera, por lo cual fue reconocido en el ámbito internacional. Muy bien. La dedicación del personal de salud que aplicaron las normas instituidas y la capacitación de los profesionales de la salud y técnicos asistenciales para el tratamiento de la deshidratación. Esto dio como resultado un rápido descenso de las muertes por cólera en el primer quinquenio de los 90, manteniéndose esta tendencia a la baja, a la disminución hasta 1999. Y como toda enfermedad tiene sus antecedentes. El cólera es una enfermedad diarreica, la más severa que se conoce. Existió en la India desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, no se expandió fuera de su territorio hasta el siglo XIX, en el que ocurrió la primera pandemia del cólera. Esta primera pandemia, que se inició en la India, se extendió rápidamente a otras partes del mundo, saltando obstáculos naturales y grandes distancias, a pesar de las medidas que se implementaron para evitar su programación. La pandemia ocurrida en 1991 fue la séptima que se inició en la India en 1961 y que afectó a más de 100 países. Sin embargo, recién a fines de enero de 1991, en el verano del hemisferio sur, el cólera epidémico arribó a América Latina de manera simultánea en Perú, en Ecuador, en Colombia, también en Chile. Todas las embarcaciones que llegaban a esta zona, estas zonas con puertos, estas ciudades que tienen puertos, empezaron a importar casos del cólera y se propagó rápidamente. El brote epidémico comenzó en la costa del Perú y se confirmó ser causado por la bacteria Vibrio cholerae. Se aisló por primera vez en Chancay y Chimbote el 23 y 29 de enero de 1991 respectivamente. Posteriormente hizo su aparición en el serotipo Ogawa. Los primeros casos fueron informados casi simultáneamente en tres ciudades costeras, separadas 400 a 500 kilómetros entre sí: Chancay, Chimbote y Piura. De allí, el mal se diseminó a otras áreas urbanas y rurales del Perú, teniendo un frente de ataque inicial por toda la línea costera. Luego evoluciona de costa a sierra, transportándose por Cajamarca y Junín, penetrando finalmente en la selva peruana hasta Loreto y San Martín y a muchos otros países del continente americano. A fines de 1991, ya se habían reportado más de 391.220 casos del cólera en 16 países del continente americano, siendo los más afectados Perú, Ecuador y Colombia, dando cuenta del 97% de los casos de la región. Durante 1992 y 1993, el cólera epidémico continuó transmitiéndose en forma intensa en el continente americano. Y no sé si algunas personas aquí recordarán que antiguamente, en los años 80 hasta
el 90. Las personas comúnmente tomaban agua de grifo, agua del caño. ¿Recuerdan ustedes? Sí, a ver, ¿recuerdan ustedes? Bueno, les comento, antiguamente las personas tenían la costumbre pues de consumir el agua del caño, ¿no? Del grifo, como le decían. Pero a partir del año 91, cuando ya aparece el cólera propiamente dicho, las personas evitaban tomar el agua del caño, ¿no? A ver, Jorge Manuel indica, cuando terminamos el jugar partido tomamos el agua en la manguera que estaba regando el vecino. Doy fe de ello. Yo tengo 38 años y al inicio, cuando era niño, tomaba agua de la manguera también. Cuando estaba regando a algún vecino, estaba jugando fútbol también, nos mojábamos un poco y tomábamos esa agua con total libertad, hasta que empezaron a decir que no lo hagamos por el cólera y por diversas precauciones, ¿no? Entonces ya no lo hacen hoy en día. Pero importante lo que menciona Jorge, porque efectivamente era así, ¿no? Las personas tomaban el agua del caño, el agua de la manguera, sin ningún tipo sin ningún tipo de temor. Hoy en día, pues ya no lo hacen así, ¿no? Hoy en día las personas tienen miedo, por supuesto. A ver, permítame un momentito que estoy colocando el aire. Muy bien, permítame. Bien, entonces vamos a continuar. ¿Qué recuerdos, como indica Jorge, ¿no? Antes se podía hacer eso y hoy en día es totalmente impensado que alguien decida tomar el agua de una manguera, ¿no? Sería una locura, ¿no es cierto? Bueno, vamos a continuar. Aquí algunos titulares de la época. Por ejemplo, ya son 35 los muertos por cólera en la República. Luego, cólera ataca en el Hospital del Niño. Entonces, estos eran algunos titulares, ¿no? A veces, ustedes saben que los titulares son un poquito amarillistas, pero en este caso hablaban la verdad. Eran muchos los casos que habían llegado. Ahora tenemos las causas. Se especula que entre las condiciones favorables para que ocurra la eclosión de una enfermedad están, primero, el aumento de la temperatura ambiental. Recordemos que en esa época había fenómeno del niño. A su vez, el aumento de los niveles del agua de los ríos, aparición de la salinidad óptima en los nichos ecológicos, en donde se mantiene el reservorio del vibrio. Cuando estas condiciones ocurren, el vibrio aparece en forma simultánea en diferentes puntos del medio ambiente y en grandes cantidades, suficientes como para causar la epidemia y el suficiente número de casos clínicos severos que permitan reconocer la presencia de la enfermedad. Evaluaciones realizadas por profesionales del Ministerio de Salud al inicio de la epidemia encontraron serias deficiencias en la mayoría de los sistemas de abastecimiento de agua de las ciudades donde el cólera estaba en apogeo. Evaluaciones posteriores confirmaron graves problemas de funcionamiento de los sistemas, en particular en los procesos de tratamiento y desinfección química del agua previa a su distribución. Asimismo, se encontró presencia de coliformes fecales
y vibrio cólera en varias muestras tomadas en conexiones domiciliarias. Y esta fue una de las causas para que ya nadie tome agua del grifo, del caño o de la manguera. Que se encontraron presencia de coliformes fecales y Vibrio cholerae en las muestras tomadas en las conexiones domiciliarias. Es decir, abrían el caño, el grifo, y como fallaba el proceso de desinfección química, llegaba a tu casa pues coliformes fecales y Vibrio cholerae. Es decir, tomando agua del caño, podías infectarte del cólera. Por ello, nadie lo hacía. Ahora tenemos acciones efectuadas en torno a la epidemia del cólera en el periodo 1990-1993, con énfasis en los aspectos preventivos. La respuesta al tratamiento de los pacientes de cólera y las donaciones de suministros y equipos médicos han sido dignos de elogio en lo relativo a las actividades de saneamiento básico. Se han proporcionado equipos e insumos para el tratamiento del agua. Las principales medidas ambientales adoptadas han sido primero la clorinación, que es la aplicación de cloro, y vigilancia de los sistemas existentes de abastecimiento de agua a las zonas urbanas y la distribución de productos químicos para la purificación del agua en los hogares y comparados para la vigilancia del cloro residual. Tanto el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud, DIGESA, y la municipalidad, las diversas municipalidades, han tomado acción en esta tarea. Es así que en enero de 1992 se actualizaron las normas sanitarias para el expendio de alimentos y bebidas de consumo directo en la vía pública, acorde con la situación sanitaria que vive el país y a los adelantos tecnológicos sobre la materia. Como el avance del cólera en Sudamérica afectó al Perú y a otros países limítrofes como Colombia y Ecuador, también en Chile, se puso en marcha el Plan Operativo para el Desarrollo de Acciones de Lucha contra el Cólera en las zonas fronterizas entre Perú y Brasil. Por otro lado, se conformó un grupo técnico operacional para las zonas de frontera entre Brasil, Colombia y Perú. El 5 de abril de 1991, el gobierno dispuso la creación de la Comisión Nacional Multisectorial de Lucha contra el Cólera, responsabilizándola de coordinar todas las acciones que se tomen para contrarrestar la epidemia. Entre sus miembros figuraban funcionarios de la alta dirección de los ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa, del Interior, de Economía y Finanzas. Además del Ministerio de Educación, Vivienda, Construcción, en ese entonces el Instituto Peruano de Seguridad Social, ¿no? Hubo decisión política para apoyar en la difusión de los mensajes educativos a través de los medios masivos y alternativos, es decir, la radio, la televisión y también los diversos periódicos. Así como este titular, ¿no? Que decía, cólera se extiende a todo el país y ha matado a 42 infectados. Por supuesto, daba miedo, ¿no? Daba miedo un titular así. Voy a prender la luz. Un momentito. Y ya no me van a ver. A ver. Ahora sí. Ya. Porque si no, ya no me van a ver. Entonces, ¿cuáles fueron algunas acciones? Por ejemplo, el perifoneo de los mercados, afiches colocados en lugares de mayor concentración, como paraderos de transportes públicos, pegado de calcomanías en los transportes públicos y lugares estratégicos, pintado de murales, banderolas en todos los establecimientos de salud, campañas de sensibilización a la comunidad, marchas locales con participación de la comunidad escolar. La Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA,
En su constante preocupación por salvaguardar la salud de los consumidores de alimentos en la vía pública, a través de la Dirección de Higiene Alimentaria, ha hecho posible, gracias a la cooperación internacional, la ejecución de dos proyectos relacionados con la protección e higiene de los alimentos en el comercio ambulatorio, siendo estos la protección de alimentos en el expendio en la vía pública, en restaurantes y similares, con la ayuda del gobierno de Suecia. También control de alimentos expendidos en la vía pública. Por ejemplo, habían afiches así, que eran simplemente como volantes, impresos en papel y a blanco y negro, que decían, como en este ejemplo, paremos el cólera. Y había la imagen pues de una persona lavándose las manos, hirviendo el agua, y todos los alimentos debían ser hervidos, todo cocido, frito o hervido. Y decía además, de producirse la diarrea, tome abundante líquido o sales de rehidratación oral y acuda al centro de salud o al hospital más cercano. Podemos detener el cólera. Estos afiches fueron muy importantes porque de esta manera se llegaba a toda la población, tanto en la ciudad como a la población rural. Muy bien. Luego también habían algunos afiches que se colocaban en los paraderos de los buses, se colocaban en las paredes de los hospitales y más o menos indicaban esto. Higiene. Tú puedes prevenir diarrea y cólera. Lava tus manos con agua y jabón antes de preparar, consumir alimentos, después de ir al baño y al cambiar un pañal. Protege los alimentos en recipientes cerrados. Lava y desinfecta frutas y verduras. La prevención es tarea de todos. Cuídate. También había otro tipo de afiches, ¿no? Protéjase contra el cólera, lo mismo. Y eran importantes estos afiches porque las personas podían entenderlo. Eran afiches con un lenguaje bastante sencillo, bastante coloquial, ¿no? Y las personas podían entenderlo e identificarse rápidamente. Por ejemplo, que dice, lávese las manos con agua limpia y jabón. Utilice agua purificada. ¿Cómo era el agua purificada? Agua hervida, agua que se le ponía algunas gotitas de lejía, que es el cloro, y el agua que estaba envasada. Lave las frutas y legumbres con agua purificada, el agua que acabamos de ver, no el agua directa del grifo, porque sabemos que llegaban con coliformes fecales y con Vibrio cholerae. Cocine bien todo lo que come. En ese entonces se evitaban las ensaladas frescas, se evitaba el ceviche, comidas así. Todo tenía que ser cocido, tenía que ser frito, tenía que ser sancochado. Bote las heces fecales, entre paréntesis popó, y el vómito dentro de las letrinas. Esto se colocaba en las zonas rurales, porque habían, en el año 91, en las zonas rurales, en muchos lugares de Latinoamérica que no tenían baño, no tenían agua y desagüe, y tenían que hacer sus necesidades en letrinas, en silos. Por eso, este tipo de campañas tenía que ser pensado. No era lo mismo que hagan en una gran ciudad a las recomendaciones que hacían en la zona rural, en el monte, en las serranías. No era lo mismo. Por eso tenía que ser específico y hacían los volantes específicos para cada zona, para que tenga llegada, por supuesto. Luego, dice cólera, algunas medidas para prevenirlo. Lo mismo, ¿no? Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, evitar el consumo de alimentos crudos o mal cocidos, por ello les indicaba que ya no se consumían ensaladas. Ingerir agua potable, desinfectar las frutas y verduras que se comen crudas. Ahora, también habían publicidad en carteles que se informaba. ¿Cómo se contagia? Porque se decía mucho, se propagaba mucho sobre cómo prevenirla, pero había gente que decía, ya, voy a prevenirlo, pero ¿cómo se contagia?
Entonces se contagia bebiendo agua contaminada, comiendo con las manos sucias, usando utensilios sucios, comiendo alimentos crudos o mal lavados. ¿Y cómo se evita? Ahí lo que ya veníamos comentando. Hirviendo el agua antes de tomarla, lavándose las manos antes de comer, manteniendo la basura en depósitos tapados y lavando los alimentos que se van a consumir. Es un simple afiche, pero que puede explicar mucho. Hervir el agua, hervir los alimentos y echarle cloro o lejía una gotita por cada litro. Esto eliminaba el Vibrio cholerae. Tenemos ahora experiencias y lecciones aprendidas. Durante la epidemia del cólera, el personal de salud recibió grandes lecciones sobre el manejo clínico y epidemiológico de esta enfermedad. Creció significativamente la participación de la comunidad, traducido en la articulación salud-educación-comunidad. El problema de esta índole se debe abordar con la participación y compromiso de diferentes actores: gobierno central, gobierno local, diferentes ministerios, educación, agricultura, pesquería, economía y finanzas, también salud, instituciones privadas, organismos no gubernamentales, comunidades organizadas a través de las diferentes organizaciones de base, como el Vaso de Leche, comedores populares, clubes de madres, etc. En esta experiencia, el personal de salud logró concertar con un amplio círculo de personajes políticos, autoridades locales, eclesiásticas y militares, para que participen en la lucha contra la epidemia del cólera. De esta forma, las nuevas alianzas fortalecieron aún más las experiencias sanitarias en el control del cólera, con una verdadera designación de funciones concretas y compartidas, y la construcción de compromisos precisos de la comunidad organizada en la lucha contra el cólera. Se creó también la Comisión Nacional Multisectorial de Lucha contra el Cólera, la que propuso el Plan Nacional de Acciones Mínimas de Saneamiento Ambiental para la prevención del nuevo brote epidémico del cólera. ¿Ustedes han conocido, han tenido alguna experiencia con la enfermedad del cólera? A ver, los leo. Me indican, por favor. A ver, han tenido, han leído, han escuchado sobre la epidemia del cólera. A ver, los leo. A ver, Jorge indica solo en las noticias. Bueno, podría ser porque es una enfermedad, pues, que ya está erradicada casi en su totalidad. Se dice casi porque puede ser que regrese, ¿no? Así que se dice, pues, casi en su totalidad. Pues bien, Carolina indica sí, que sí la ha escuchado, pero no la ha vivido. Bueno, yo también la he escuchado, por supuesto, no la he vivido, pero sí he escuchado de personas, cuando estaba en el hospital, conversaba con personas que sí, por ejemplo, llegaban por una gastroenterocolitis
Y nos comentaban que el dolor era intenso, pero nunca tan intenso como cuando les dio el cólera. Entonces nos mencionaban, nos contaban que el dolor era pues un cólico estomacal increíblemente fuerte, que las personas se retorcían, las personas podían incluso hasta desmayarse del dolor. Era sumamente intenso. Vómitos, diarreas, deshidratación total. Y había algunas personas que tenían los síntomas, pues, les empezaron los síntomas en sus trabajos, cuando estaban viajando, algunos cuando trabajaban en el campo. Entonces era una situación sumamente compleja, porque los dolores eran muy fuertes, una deshidratación severa. Por esa razón, se hicieron muchas campañas para evitar la transmisión de esta enfermedad. Por eso, y fue bueno, porque en toda Latinoamérica hubo mucho éxito por las campañas para que las personas se laven las manos, y desde ahí quedó, las personas se lavaban las manos antes de comer, ¿no? Toda epidemia o pandemia nos trae lecciones, así como por ejemplo en el COVID, que lo vamos a ver más adelante, las personas son muy más cuidadosas con la limpieza, con la higiene en general, ¿no? Cuidan más su salud. También es importante mencionar, pues, que antes las personas no siempre tenían la costumbre de lavarse las manos antes de comer. Me parece que hoy en día el 100% lo hace, ¿no es cierto? O tienen alcohol para limpiarse las manos, ¿no? Es muy importante. Muy bien. Otro afiche. Es importante y una necesidad la implementación de los comités multidisciplinarios y multisectoriales para el abordaje de cualquier problema sanitario. Esta estrategia para el control de las diarreas y el cólera se convirtió, pues, en una medida, en una estrategia de control desarrollado por el Ministerio de Salud en el primer quinquenio de los 90. Se logró realizar reuniones tripartitas entre Brasil, Colombia y Perú, en el marco del interés común de los países por prevenir y controlar la epidemia del cólera, en las cuales se acordó la conformación de un grupo técnico operacional para las zonas de frontera de los tres países. Así, habían algunos carteles, por ejemplo, afuera de los establecimientos del vaso de leche, ¿no? De los comedores populares, donde tal vez no había los medios económicos o no llegaba la ayuda en ese momento, pero sí había las ganas de las personas de evitar que sus vecinos se contagien. Entonces, lo hacían a mano, y eso es excelente, ¿no? Porque las personas tienen que poner también de su parte en caso de alguna epidemia. Si no llega la ayuda, entonces uno mismo lo puede hacer. Y aquí está el ejemplo: un papel y un plumón. Y de esta manera se puede salvar muchas vidas. El comportamiento del cólera fue que inició en el año 91 y fue bajando en el 99, entre 98 y 99 hubo otro brote. Recordarán por qué: por el fenómeno del niño. Recordemos que cuando hay aumento de las temperaturas, del calentamiento del agua específicamente, aumentan las epidemias. Entonces, entre 98 y 99 hubo casos muy elevados debido al fenómeno del niño. Y entre el 91 y el 92 también hubo fenómeno del niño. Por esa razón, siempre se dice, ¿no?, que las altas temperaturas del agua siempre van a traer diversas enfermedades. Bien, ahora tenemos el dengue en el Perú. El dengue es una enfermedad, pues, que no solamente se presenta en el Perú, se presenta en toda Latinoamérica, en las zonas donde hay acumulación de agua, se va a presentar el dengue. Van a ver las larvas, los huevecillos de los zancudos. La definición: es una enfermedad viral, sistémica y dinámica, potencialmente fatal,
transmitida por vectores de gran impacto en la salud pública. Es una enfermedad infecciosa reemergente dentro del grupo de las arbovirosis. Muy bien. Entonces, tenemos que infecciones anuales a nivel mundial son 390 millones de personas. Y las muertes anuales a nivel mundial son de 20.000 a 25.000 casos. Más que nada el dengue hemorrágico. Pero tenemos que tener cuidado porque no sabemos qué cepa nos va a dar. No sabemos si nos va a dar el dengue común, nos va a dar el Zika, el chikungunya, nos va a dar el dengue hemorrágico. Como les comentaba, yo estudié mi especialidad en Brasil, específicamente en Bauru. Brasil es muy grande, ¿no? Esto está en el estado de Sao Paulo. A 6 horas en bus está Bauru, es una ciudad universitaria, donde hay facultades de medicina, odontología y fonoaudiología. Grandes facultades, muchos hospitales, pero hay muchas zonas tipo selva. Entonces, más allá donde estaba la facultad, que estaba a una media hora de Bauru, se llamaba Piratininga. Este lugar, Piratininga, era selva, era totalmente selva y había muchísimos mosquitos. Entonces, todo el tiempo teníamos que usar repelente, todo el tiempo, porque había mucho mosquito, había mucha incidencia de dengue. Por más que la universidad o las universidades tomaban todas las precauciones del caso, pues llovía, o sea, clima tropical, sale un sol tremendo, y luego de un momento a otro llueve, puede llover una hora, pero lluvia torrencial, y después vuelve a salir el sol. Entonces, ese tipo de clima es propicio para que queden zonas emposadas y crezcan las larvas. Por ello había tanto dengue y nos explicaban de tenemos que tener tantas precauciones. Bien, tenemos principios básicos. Sistémica, que es la extravasación del plasma y daño de órganos blandos. Y la dinámica es la alteración del estado hemodinámico en horas. El dengue, una sola enfermedad. Tenemos inaparente, la fiebre indiferenciada, el dengue propiamente dicho, y el dengue grave, que viene a ser el dengue hemorrágico. Este es el mosquito que lo produce, el zancudo, ¿no? El Aegyptis. Aspectos importantes que debe conocer el médico que atiende a un paciente con dengue. La nueva clasificación clínica, la definición de caso, curso clínico de la enfermedad, entender la fisiopatología del dengue, diagnóstico diferencial, el manejo del dengue es el primer nivel de atención. Signos de alarma, estudio DENCO, nivel evidencia clase 1, manejo de fluidoterapia, uso irracional de fármacos en el dengue y formas atípicas. Objetivos, se tiene por supuesto que prevenir el shock irreversible, que es la muerte, organizar los servicios de atención. Vamos a pasar aquí. Los signos de alarma, ¿no es cierto? Náusea, vómito, exantema, cefalea, mialgias, artralgias, leucopenia. Entonces, dolor abdominal intenso, vómito persistente, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, letargo, hipotensión postural, que viene a ser la lipotimia. Y ya en el caso del dengue grave, tenemos dificultad respiratoria debido a la extravasación grave del plasma, sangrado grave y compromiso grave de órganos. Muy bien. ¿Qué es el dengue? En palabras sencillas, es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos del género Aedes, principalmente Aedes aegypti. Se reproduce en los depósitos de agua de consumo humano. Los principales síntomas son fiebre alta, dolor de cabeza, abdominal, vómitos, entre otros. Tenemos la fase de evolución clínica. Vamos a pasar esto. Ok, aquí está.
Fases de la enfermedad. Tenemos primero la fase febril, fiebre alta de forma abrupta, cefalea y dolor retroocular, mialgias y artralgias, dolor abdominal, anorexia, náuseas y vómitos, erupciones también. Tenemos aquí, por ejemplo, el rash con exantema. El médico presiona y quedan las marcas de su mano. Y tenemos la fase de convalescencia, ¿no? Tenemos también las fases de la enfermedad. Fase crítica, del tercer al quinto día en niños y del tercer al sexto día en adultos. La aparición de signos de alarma generalmente coincide con la remisión de la fiebre, pérdida de plasma y factores de coagulación, extravasación de plasma medida por presión media arterial, dura generalmente entre 24 y 48 horas. Fase crítica, signos de alarma, el estudio DENCO, ¿no? Dolor abdominal intenso y sostenido, asociado no a náuseas y vómitos, sangrado de mucosas, epístasis, gingivorrea, hematemesis, melena, ginecorragia. Tenemos también trastorno sensorio, irritabilidad, somnolencia, estupor y coma. Bueno, el epístasis es el sangrado nasal. La gingivorragia es el sangrado de las encías. La hematemesis, melena, vamos a tener que la melena es el sangrado de las heces y la ginecorragia es el sangrado vaginal. La fase crítica vamos a tener vómitos persistentes, más de 3 vómitos en 1 hora o más de 5 en 6 horas. La acumulación clínica de fluidos como ascitis, efusión pleural y hepatomegalia mayor a 2 centímetros. Tenemos la fase crítica, los signos de alarma, descenso de plaquetas y aumento del hematocrito. Con plaquetas normales puede haber sangrado también, para tenerlo en consideración. Tenemos la fase de la enfermedad, la fase crítica, el deterioro orgánico importante, va a ser secundario al shock. Hepatitis, elevación de las enzimas hepáticas. También vamos a tener encefalitis, letargo, convulsiones. Miocarditis, bradicardia sostenida. El monitoreo es con presión arterial media. El uso de laboratorio, hematocrito, plaquetas, es auxiliar. Manifestaciones hemorrágicas, ¿no? Esta es una gingivorragia, sangrado de las encías. Y la epístasis es el sangrado nasal. Por supuesto, sin haberse golpeado, ¿no? Es un sangrado espontáneo. La fase de convalescencia son las siguientes 48 a 72 horas. Es la reabsorción gradual de los líquidos del compartimiento extravascular, que viene a ser la poliuria. La mejora sintomática. Islas blancas en un mar rojo. Prurito generalizado y descamación fina. Se debe vigilar la sobreinfección. Tenemos el diagnóstico diferencial. Con, por ejemplo, la fiebre de chikungunya, el Zika, la malaria, la leptospirosis, la fiebre amarilla, la hepatitis viral, infecciones por rickettsia, sepsis bacteriana, otras fiebres hemorrágicas virales, infección aguda por VIH. Entonces, el médico que los evalúa tiene que hacer un diagnóstico diferencial de todas estas enfermedades. Infecciones que pueden presentarse simultáneamente con el dengue. Es decir, puede tener dengue y además estas enfermedades. Leptospirosis, malaria, chikungunya, hepatitis virales, fiebre tifoidea y también infecciones respiratorias. La evaluación clínica. Se le pregunta al paciente, ¿procede de una zona endémica de dengue? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Tiene dengue? ¿En qué fase está? ¿Tiene señales de alarma? ¿Cuál es el estado hemodinámico? Y el manejo clínico del dengue, ¿cómo es? El dengue sin signos de alarma es el grupo A. Centro sin internamiento. El manejo es ambulatorio.
Luego viene el dengue sin signos de alarma más afección asociada a riesgo. El grupo B1. Dengue con signos de alarma, grupo B2. Centros con internamientos, el UBICLIN. Necesita pues que el paciente sea internado, es con internamiento. Y el dengue grave, tipo C, que normalmente es el dengue hemorrágico, el paciente va a UCI. Es importante el mosquitero, la hoja de monitoreo del paciente y el mosquitero. ¿Por qué? Porque el paciente que esté internado con dengue, si viene un mosquito y lo pica, este mosquito va a salir y va a picar a otro paciente y va a transmitirle la enfermedad. Porque el mosquito no tiene la enfermedad, no la desarrolla, solo la transmite. Entonces, si el paciente, reitero, tiene ya el dengue y un mosquito lo pica, este mosquito lo va a transmitir. Ya por eso tiene que tener mosquitero, porque es un paciente ya infectado. El paciente no se va a infectar de nuevo, pero sí va a infectar a otros a través del mosquito. Muy bien. Aquí les pregunto, ¿han tenido experiencia o algún familiar suyo que haya tenido dengue? A ver, los leo. Es importante su participación. ¿Han tenido experiencia o conocen el dengue? A ver, Carolina, cuéntame tu experiencia. ¿Qué sentiste cuando te dio el dengue? A ver, coméntanos tu experiencia. A ver, coménteme sus experiencias. A ver, Carolina nos indica que tuvo 2 veces. Jorge, en Chiclayo hubo un crecimiento de casos de dengue en el verano del 2024. Varios de mis compañeros de trabajo se infectaron. A ver, Carolina nos comenta su experiencia con el dengue. Indica, me dio mucha fiebre, vómitos, dolor de cabeza. Al final, me dio como una comezón por todo el cuerpo. Recuerdo que me quería arrancar la piel, indica. En las 2 veces que tuviste, los signos y los síntomas fueron similares. A ver, nos comentas. ¿Fueron los mismos síntomas? ¿Y en cuál de las 2 ocasiones tuviste más sintomatología? ¿En cuál lo sentiste más fuerte? Muy bien, Carolina indica que la primera vez lo sintió más fuerte. Jorge indica, uno de ellos fue internado y cuando regresó al trabajo usaba muletas, ahora ya está recuperado. Me indicas en Chiclayo, ¿no? En Chiclayo. ¿En el mismo Chiclayo o en alguna zona en específico? He ido a dictar cursos a Íguimo, Tucumán, zonas muy calurosas en Chiclayo. ¿En qué zona específicamente hubo el aumento? Aquí en Lima también hubo un aumento, pues en verano del año pasado, hace un año, hubo un aumento significativo de casos de dengue en Lima metropolitana, mayormente siempre en Lima rural y en las zonas donde hay un poco de campo, como Cieneguilla, también para la zona central, como
Chaclacayo, Chosica, Santa Eulalia, esas zonas, ¿no? Ya más arriba, ya no, San Mateo ya hace más frío, entonces ya el mosquito no vive en zonas frías, vive en zonas cálidas. Por eso es que en verano se disparan los casos de dengue. Obviamente en la selva siempre hay alerta epidemiológica del dengue. Siempre, por el calor, por las precipitaciones que son las lluvias y, claro, a ver, Jorge indica, en Pomalca también por las lluvias. Claro, es por las lluvias porque queda el agua emposada y es ahí donde crecen las larvas, pues, de este mosquito, de este zancudo. Por ello se recomienda siempre tapar donde van a guardar el agua. Recordemos que en Latinoamérica todavía hay lugares donde no tienen acceso al agua potable. Entonces les van a llevar el agua a través de camiones cisterna y lo van a guardar en unos recipientes grandes. Pero muchas veces son recipientes que no los cierran. Entonces, esos recipientes tienen que estar cerrados, por supuesto. Tienen que lavarse periódicamente. Tienen que desinfectarse, por supuesto, porque ahí es donde va a crecer donde van a crecer estas larvas. También es importante que el agua que se le deja a las mascotas todos los días se cambie y se cepille, que se lave. Obviamente con las precauciones del caso, ¿no? Se tienen que lavar también, porque ahí crecen también los mosquitos, crecen las larvas. Entonces, en todos los depósitos donde hay agua van a crecer estas larvas. Por ello también en las zonas donde hay mayor cantidad de vegetación, porque si hay vegetación se tiene que regar, y si hay riego hay acumulación de agua. Entonces en todas estas zonas tiene que haber pues mayor cuidado, tiene que haber una fumigación, siempre, siempre tiene que haber una fumigación, porque no solo basta con usar el repelente, cambiar los depósitos de agua, vamos a tener todos los cuidados y cuando salgamos en el camino, entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta ello, ¿no? Las zonas donde hay mucho jardín tienen que ser, por supuesto, fumigadas. A ver, el manejo en la gestante. Debe ser atendida cuidadosamente y hospitalizada, aunque no presente signos de alarma. Va a presentar mayor mortalidad, mayor riesgo de parto prematuro y hemorragias. Y no se reporta daño teratogénico o malformaciones. El uso irracional de medicamentos en el dengue. El caso de los antibióticos solo se debe usar en caso de una infección confirmada. Recordemos que el antibiótico se usa solo en casos de infección. El metamizol, que viene a ser la dipirona, se debe considerar sus efectos secundarios. También los antieméticos, antiácidos y corticoides. Siempre se indica, ¿no? No se automedique. Así son las alertas epidemiológicas. Por ejemplo, esta, que salió el año pasado. Alerta epidemiológica por incremento de casos de dengue en el Perú. Decanos regionales exhortan al gobierno a tomar las acciones preventivas en todo el país. Se debe fumigar siempre, porque en las zonas rurales guardan el agua en depósitos. Estos depósitos muchas veces no están bien cerrados. Entonces es un lugar propicio para que los mosquitos pongan sus huevecillos y crezcan las larvas del dengue, que crecen rápidamente y van a seguir siendo un vector de contagio. Y bueno, antes de hablar del COVID, y es una enfermedad muy reciente. A ver, quisiera que me comente sus experiencias con el COVID. ¿Les dio COVID? ¿Han tenido familiares con COVID? A ver,
Cuéntenme sus experiencias, cómo se sintieron ustedes cuando les dio el COVID. A ver, quiero saber sus experiencias. ¿Cómo les fue con el COVID? Sí, a ver, ¿cómo les fue con el COVID? ¿Les, les dio muy fuerte? ¿Fue algo suave? ¿Les dio pues el Omicron? ¿Cómo fue? Particularmente a mí me dio el Omicron. Fue bastante fuerte, pero en la primera y la segunda ola no me dio el COVID. Y eso que atendíamos pues a pacientes, pero por supuesto con todas las medidas de precaución, que las medidas de precaución eran bastantes. Había que usar pues una mascarilla KN95 o N95, pero que estaban muy escasas. Luego había que usar un protector facial, había que usar también un traje especial, un protector, porque como les comentaba, yo soy odontólogo y por la boca se transmitía el COVID. Entonces, eh, ese, eh, ese pulverizado que sale entra en contacto con la boca y luego sale. Entonces, esas micropartículas, si le caen a una persona, le van a contagiar. Si le caen al odontólogo, lo van a contagiar. Entonces, teníamos que usar amonio cuaternario, teníamos que, las clínicas, pues, tenían ozono, tenían rayos UV que se dejaban con rayos UV toda la noche para eliminar todo tipo de bacterias. Entonces, las medidas de precaución eran abundantes. Se tenía mucha, mucha precaución. Bueno, gracias a Dios no me contagié en la primera y la segunda ola. Como les comento, después me dio el Omicron. A ver, vamos a leer sus experiencias. Jorge indica, tuve el COVID con síntomas leves, pero a mi esposa sí tuvo síntomas. Se agitaba al caminar, perdió el gusto y el olfato y estuvo en reposo por un mes aproximadamente. Carolina Granda, a mí no me dio, pero en el tiempo de COVID yo estuve colaborando en una casa hogar de ancianos y niños. Algunos abuelitos le salieron positivo a las pruebas rápidas. Los aislaron, pero gracias a Dios no les dio fuerte. Pero sí hemos tenido que tener muchísimo cuidado con los abuelitos y con los aislados. Los niños no salieron con COVID, claro, los niños prácticamente no les daba COVID. Y aquí es lo que les mencionaba, ¿no? En la primera clase, el mal manejo que hubo por la parte política, porque recordemos que hubo un gran problema en el Perú respecto al oxígeno. Las personas hacían largas colas por obtener o por llenar sus tanques de oxígenos. Y muchas veces en la cola les informaban que sus familiares pues ya habían fallecido. Entonces esto era terrible porque las personas hacían cola 24 horas, a veces 48 horas, para que les puedan llenar el tanque de oxígeno. Y los precios a los que lo vendían eran realmente estratosféricos, ¿no? Entonces, por supuesto, desde el punto de vista político, hubo un mal manejo, pero no solamente de los gobiernos del momento, ¿no? Del momento que se presentó el COVID, sino viene ya de los políticos
pero predecesores. Como les comenté, en el año 2008 se hizo pues un proyecto de ley en el cual el oxígeno medicinal, ellos decían que tenía que ser al 97% porque tenía que ser un oxígeno más puro para las personas. Pues esto fue un lobby, porque habían muchas empresas que brindaban el oxígeno al 90%, ya que al 90% el oxígeno sirve para los fines medicinales. Pero no, los políticos dijeron, tiene que ser al 97%. Entonces todas las empresas tuvieron que cerrar, porque no tenían la tecnología para purificar el oxígeno al 97%. Pero solo una, sí tenía la tecnología, qué casualidad, para purificar el oxígeno al 97%. Entonces solamente hubo esta compañía, luego abrieron dos más al 97% para brindar oxígeno a todos los hospitales, porque recuerden que los hospitales y las clínicas tienen que suministrarse pues de alguna empresa. Entonces, esta empresa les proveía el oxígeno. Entonces, durante muchos años hicieron un gran negocio. ¿Y qué pasó cuando estalló el COVID? Pues solo habían tres empresas que vendían oxígeno. Y por supuesto le iban a vender al precio más alto, al precio que ellos querían, porque había una gran cantidad, una gran demanda y había poca oferta. Pero ¿qué hubiera sucedido si estos políticos no hacían este proyecto de ley y permitían que se siga vendiendo el oxígeno al 90%? Estas empresas no hubieran cerrado y hubieran abierto otras tantas, y hubieran expendido su oxígeno al 90%. Y en el momento del COVID, pues hubiera sido más fácil que todos tengan acceso al oxígeno, como sucedió en otros países, como por ejemplo en Chile, que sí, había plantas de oxígeno al 90%, por eso Chile hasta nos llegó a donar oxígeno, plantas de oxígeno, tanques enormes de oxígeno nos donaba Chile, porque ellos no hicieron eso. Entonces, como el curso es Administración de los Servicios de Salud, es importante mencionar estos temas porque lo que hacen los políticos repercute en la población. Al final, el político siempre va a legislar por los suyos, por sus intereses. Son muy pocas veces en las que los políticos hacen proyectos de ley en beneficio de la población. Puede haber uno que otro caso, pero ahí en la ley meten la trampa, ¿no? Como para que la población no se dé cuenta, pero siempre defienden sus intereses. Lamentablemente, y es muy lamentable que sea así, porque el político tiene que servir a la población, no tiene que servirse a ellos mismos primero, tiene que servir a la población. Por supuesto, a la clase política en general no le interesa la salud pública, porque ni ellos ni sus familiares se atienden en hospitales públicos. Tampoco le interesa la educación, porque ellos ni sus familiares van a utilizar los servicios públicos educativos. Pero sí les interesa los proyectos de ley que los benefician, ¿no es cierto? Entonces, en este caso del COVID, se beneficiaron unos pocos y se perjudicaron a millones de personas. Entonces queda la reflexión, ¿no? Que la acción de unos políticos por llenarse los bolsillos perjudicó a millones de personas y murieron miles, decenas de miles. Se calcula que en Perú fallecieron alrededor de más de 200.000 personas. Fueron de los países que más muerte hubo, más muertes por millón de habitantes. Entonces, eso nos habla de un mal manejo de la pandemia. Por supuesto, el gobierno de turno pudo hacer mejores cosas, pero ya venía arrastrando o ya venía pues de un problema instalado muchos años atrás. Entonces, no se le puede echar la culpa cuando estalla un problema de ese tipo. Por supuesto, nadie está preparado. A todos los agarró por sorpresa, pero no puede ser que hayan 100 camas UCI en todo el país, cuando debería haber 10 veces más, ¿no? Entonces, eso nos habla de un gran descuido de los servicios de salud por parte de la clase política. Es increíble que solamente en todo el país 100 camas UCI, cuando debieron haber por lo menos 1.000.
o más de 1000, pero por lo menos 1000. Entonces empezó la pandemia con 100 camas UCI. Entonces, eso no es problema del gobierno de turno, es problema de todos los gobiernos de atrás. Y por supuesto también del gobierno de turno por el manejo que tuvo, porque hubo muchas fallas. Si bien es cierto, tuvieron buenas intenciones, como me imagino todos los gobiernos del mundo, pero hubo muchas falencias. Entonces, también las decisiones que tomaban los ministros de salud no eran adecuadas. Y es porque hubo un mal manejo. De repente no sabían hacer gestión, no sabían una gestión adecuada de la administración de los servicios de salud. Muy bien. Entonces, en diciembre del 2019, se detectó un brote de un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, denominado COVID-19, en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Este tipo de virus genera cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como los coronavirus que causaron el síndrome respiratorio agudo grave, SARS-CoV, y el del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS-CoV. En el caso del COVID-19, los síntomas más comunes son fiebre y tos, también con sensación de falta de aire y en algunos casos síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal. En los casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad para respirar, fallo renal o incluso la muerte. El brote epidémico detectado se extendió rápidamente por países asiáticos por su alto nivel de contagio y fue exportado a los países europeos y norteamericanos a través de viajeros provenientes de la ciudad de Wuhan. Debido a esto, la OMS declaró una emergencia de salud pública a nivel internacional el 30 de enero del 2020 y el 11 de marzo de 2020 lo elevó a nivel de pandemia, lo que llevó a diferentes países del mundo a cerrar sus fronteras y tomar medidas para evitar la propagación del virus dentro de la población. El 5 de marzo del 2020, el MINSA publica la actualización de la alerta epidemiológica ante el riesgo de introducción del COVID-19 en el Perú. A partir del 12 de marzo se fueron dando diferentes mensajes a la nación por parte del presidente, casi a diario, en los que se fueron anunciando medidas de fuerte impacto sanitario y social, como por ejemplo la alerta epidemiológica, el decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional y después sabemos la cuarentena, ¿no? Esto ya lo conocemos todos. Eh, Aquí pues se hacían los hisopados para detectar si la persona tenía pues si era portador del COVID. Se hicieron así diversas alertas epidemiológicas, como por ejemplo esta que indica incremento de casos y hospitalizados por COVID-19 en diferentes regiones del país. Riesgo alto, Ancash, Ayacucho, Huancavelica, Junín, La Libertad, Piura, Tacna y Tumbes. Las alertas y actualizaciones epidemiológicas. El propósito de las alertas epidemiológicas es informar a los Estados miembros acerca de la ocurrencia de un evento de salud pública que tiene implicaciones o pudiera tener implicaciones para los países y territorios de las Américas. Y también presenta las recomendaciones de la OEPS en relación al evento. Las actualizaciones epidemiológicas son actualizaciones de la información sobre eventos que están ocurriendo en la región y sobre los cuales ya se alertó o se informó previamente. La mayoría de los eventos que abarcan las alertas y actualizaciones epidemiológicas se refieren principalmente a agentes infecciosos, aunque también pueden estar relacionados con mercancía contaminada, inocuidad de alimentos o ser de origen químico o radionuclear. Por ejemplo, esta alerta epidemiológica que indica, asunto, fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica comunitaria para la identificación oportuna y seguimiento de casos de COVID-19. Otro, aquí este es de Paraguay.
que dice alerta epidemiológica de COVID-19. Este es aquí del Perú. Indica alerta epidemiológica. Desplazamiento fuera del domicilio de niños, niñas y adolescentes menores de 14 años y transmisión de COVID-19 en el Perú. Entonces, ¿qué les pareció a ustedes las medidas adoptadas por el gobierno para prevenir la propagación del COVID-19? Mientras voy leyendo lo que indica Kirianis. Indica, a mi sobrina le dio COVID, pero le dio fiebre y dolor de cuerpo, pero gracias a Dios no les dio fuerte. Sí, es verdad, los niños no les daba muy fuerte, no había sintomatología grave. ¿Y qué les pareció el manejo de la pandemia en sus respectivas ciudades? A ver, los leo. A ver, ¿qué les pareció a ustedes el manejo por parte de las autoridades locales en sus respectivas regiones? Bien, es importante pues mencionar, por ejemplo, en la ciudad de Lima hubo, hubo algunas deficiencias, ¿no? Como por ejemplo los días que tenían que salir los hombres, los días que tenían que salir las mujeres. El toque de queda me parece que fue una decisión acertada, pero que no se, la población también falló porque no todos la cumplían, ¿no? Entonces, las autoridades pueden hacer su trabajo, pero también depende de la población. Cómo nosotros, como población, vamos a seguir las órdenes. Carolina, los bonos también fueron ayuda, por supuesto. Mucha gente se quedó sin trabajo. Las pequeñas empresas cerraron. Mucha gente se quedó sin trabajo. No todos tenían, pues, la suerte de tener un trabajo estable que les sigan pagando. Muchos se quedaron sin trabajo. Muchas personas se quedaron sin trabajo. Entonces, a ver, Jorge indica, en la decisión de la cuarentena el gobierno no tomó en consideración la conformación multifamiliar que hay en las zonas periféricas de la ciudad. Y si bien fue una buena decisión, pero esta realidad de la vivienda en el Perú generó más contagios. Es verdad, porque hay muchas personas que viven en zonas, como les mencionaba, que no tienen refrigeradora, es decir, tienen que salir a comprar alimentos día a día, porque si no se les va a malograr, más aún en verano, en época de calor. Entonces era muy importante que las personas salgan a comprar. Entonces ahí empezaban los contagios. Hubiera sido diferente si todas las personas tuvieran pues la logística, tuvieran las refrigeradoras, los espacios, también porque había muchas personas que vivían en casas pequeñas y muchas personas en casa. Entonces esto también hacía que se propague más rápido la enfermedad. Muy bien, alumnos, ha sido un gusto poder brindarles la clase y conmigo será hasta el día miércoles. Le doy pase a la coordinadora. Hasta luego.